Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es cómo enfrentar la adversidad y cómo mejorar ese estado emocional en situaciones en donde tenemos mucho sufrimiento por dentro. Hoy estoy con mi mejor amigo Daniel. Él es ingeniero y filósofo de corazón. Y filósofo apasionado. Entonces, La filosofía y el corazón, más no soy un catedrático. Uy, eso es muy filósofo. La idea es que ustedes hoy encuentren herramientas desde los puntos de vista religioso y de distintas religiones y desde el punto de vista filosófico para encontrar una mejor manera de afrontar las situaciones difíciles que podemos estar viviendo en el día a día. Bienvenidos. Bueno, hay que ser muy sinceros y es que en estos momentos, con las guerras que hay a nivel mundial, la humanidad nunca se ha visto tan amenazada de la extinción, ¿cierto? Porque no es para nosotros un secreto que en cualquier momento se puede convertir en una guerra peor. Entonces hay muchos momentos de incertidumbre, de miedo. Ver todas las imágenes de las guerras en Israel fue muy impactante. Antes de acostarme a dormir le pregunté a Dios, venga, yo sé que estamos en un estado de separación, pero pues haga algo. Yo creo que muchos de nosotros, creyentes o no, hemos tenido ese cuestionamiento, como ¿por qué pasan tantas cosas? Y hay una diferencia entre los animales y los humanos. Los animales también sufren, digamos, un dolor físico, una enfermedad, pero el animal no se pregunta por qué, el hombre sí. Y el hombre al preguntarse por qué sufre más, porque si no encuentra una respuesta que le alivie en su corazón, eso se convierte en una carga y en un sentimiento de desdicha, de decir yo no elegí vivir aquí, porque estoy aquí si yo no lo elegí. Y en estos momentos estoy sufriendo. Eso me acuerda a un principio budista que dice que para los budistas la iluminación es el fin del sufrimiento, ¿cierto? Entonces, el significado que le ponemos a las cosas es lo que nos hace sufrir, ¿cierto? A una persona le puede pasar determinada situación y estar emocionalmente tranquila. Como yo te contaba de la tía mía que falleció hace poco, de que no podía caminar porque tenía una dificultad en su pie, caminaba con un aparato, tuvo un hijo cuadrapléjico por descuido de un hospital. En situaciones económicas precarias, yo una vez fui a un lugar que me tocaba pasar por un pantanero para llegar a la casa de ella y la encontré con una sonrisa y estaba feliz. Entonces, para mí, yo tal vez hubiera dado el significado de sufrimiento, pero para ella no, porque ella tenía una resiliencia a la vida, tenía como un aceptar de las cosas diferente a las expectativas que yo tengo como ser humano. E incluso ahorita que tenía cáncer, 5 años luchando con el cáncer, hace 2 meses hablé con ella, yo la vi muy mal y yo le pregunté, tía, ¿y si ya es la hora de que vas a partir, qué? Me dijo, mija, yo estoy esperando, si le doy mente a la mente, aquí me enloquezco y yo estoy relajada esperando a ver si me voy a morir o voy a vivir. Entonces hay ciertas posturas ante la vida que o nos afectan más o nos sacan del lugar en el que estamos. Pero hay otras realidades, vamos a una realidad muy normal que hemos vivido nosotros dos, una clase de 6 de la mañana. Eso es una realidad durísima, uno levantarse a las 4 de la mañana, eso es una realidad, ¿cierto? Y esa realidad que nos cuesta abrir los ojos, pararnos, bañarnos, ir a esa clase y probablemente nos toque en bus, o sea, pongámoslo bien trágico y que sea una clase bien y que maluca. Un taco bien bravo. Y que lleguemos a una clase donde el profesor hable bien lento. Eso es una realidad que duele mucho, eso es un real sufrimiento que vamos a tener. Y cuando uno abre los ojos y dice, no, qué realidad tan dura, ¿cierto? Hay dos formas de tomarlo. Lo tomas de la manera positiva o de la manera negativa, o de la manera triste o de la manera alegre, pero tienes que tomar la decisión, es tu voluntad en la que decide cómo percibes ese mundo, cómo percibes esa realidad y cómo afrontas ese sufrimiento. Sí, claro. Eso me acuerdo un amigo mío que decía que lo de él no era negativismo, sino realismo trágico. El caso es que, y hablando de eso, hay otro principio budista, no soy budista, soy cristiana, vamos a hablar de todas las religiones, que dice que hay una práctica espiritual de ellos que es estar siempre en la realidad sin prejuicios mentales. Es decir, estoy acá y no digo si es bonito o feo, sino que sencillamente estoy completamente honrando el presente tal cual es. Y la persona que logre practicar eso todo el día, todo el tiempo, alcanza la iluminación, que es el fin del sufrimiento. Pero es difícil para uno, y le digo yo que he tratado de practicarlo durante años, cuando uno tiene ciertas raíces emocionales, cargas de... ¿Vos te acordás cuando me echaron de la universidad?
Resulta que a mí me dio depresión. ¿Cómo olvidarlo, cierto? Me echaron, aunque yo sinceramente lo di todo de mí, pero me echaron, que pues, esa es la vida. A mí después me dio depresión. Entonces digamos que yo trataba en esa época de practicar el principio, honrar el presente, de aceptarlo, pero de todas maneras no había solucionado algo del pasado, que era aceptar que yo perdí el cupo en la universidad estudiando matemáticas y darle un significado diferente. Por ejemplo, ahorita que ya lo acepté hace muchos años, dije gracias a Dios fracasé en un éxito que no era el mío, pues porque realistamente yo no, de corazón de adentro no soy matemática, me metí a esa carrera y bueno, gracias a Dios fracasé. Pero en esa época yo lo entendí como soy lo peor, soy fracasada y le di ese significado. Entonces por más que intentara concentrarme en el presente, el pasado me estaba arruinando el presente. Entonces hay que ponerse en paz con el pasado para poder concentrarse en el presente, porque si no tarde que temprano se te arruina. Hay otra manera de que yo lo veo y es como la percepción de los niños del mundo y cómo se va cambiando esa percepción con el tiempo. Porque mira que lo que vos decías de que te dio duro, ¿cierto? Y te deprimiste es porque hay una incapacidad y porque estamos en el mundo donde nos dicen usted puede, pero cuando uno no puede... Porque a veces uno no puede. No, porque pues. eso es normal, no poder. El mundo ahí ya no te dice qué hacer, simplemente te vuelven a decir tipo, sí puedes y realmente no puedes. Hay una diferencia entre los niños, los adolescentes y los adultos. Es que el niño vive una total fantasía. Uno vive en una total fantasía y yo creo que en esa fantasía es donde dejamos de sentir dolor, donde dejamos de sufrir. Luego pasa la adolescencia. La adolescencia es mitad fantasía y mitad realidad. Empieza a percibir la realidad como es, pero aún así vive en una fantasía, ¿cierto? Luego pasa la madurez. Y en esa madurez es entender la total realidad, es vivir en ese total conflicto. Porque en ese total conflicto vivimos siempre. Siempre vivimos como unos niños que va a querer jugar, sí, va a querer comer. O sea, va a querer todo ya como yo. Yo sigo siendo un niño. Sí, yo también. Solamente que manejamos diferente cuando tenemos esas necesidades. Diferente el sufrimiento. ¿Y qué pasa cuando el niño ya no tiene eso? Como vive en su mundo de fantasía, entonces el sufrimiento se vuelve mayor. El sufrimiento es grande y hace una pataleta, y es la misma pataleta que hacemos nosotros cada vez que sufrimos. Pero no que las pataletas de los niños son diferentes a las pataletas de los adultos. Pero son pataletas. Pero siguen siendo pataletas. Y entonces, cuando nosotros ya entendemos y maduramos, entendemos el sufrimiento, porque en parte lo que busca la filosofía, bueno, en mi humilde opinión, es más que huir de ella, es acogerla, es abrazar ese sufrimiento y entenderlo para poder actuar. Claro, es que uno siempre, hay un dato curioso, el subconsciente cree que sufriendo va a solucionar el problema. Y si usted observa su mente se da cuenta que en el fondo siente que sufriendo va a solucionar el problema, pero la realidad es que hay que aceptar de que estamos en una dimensión donde hay sufrimiento, hay guerras, hay violencia, hay cosas injustas, hay niños que sufren y hay que aceptar que en esta dimensión hay ese tipo de cosas. Porque si no, entre más lo rechacemos, entre más cuestionemos a Dios, cuestionemos el por qué estamos acá, el por qué pasan tantas cosas, pues más nos vamos a deprimir. Es de aceptar de que en esta dimensión hay sufrimiento. Hay algo que decía el Papa Juan Pablo II en la Carta del Sufrimiento. Decía que la Biblia es el libro del sufrimiento. Empecemos por ahí. Y en nuestra condición humana, siendo Jesús el Mesías, cuando él lo iban a crucificar, él le dijo al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz. Es que todos queremos que nos aparten las situaciones difíciles. Y hay algo que yo alguna vez escuché de un filósofo que decía que el ser humano está totalmente en la búsqueda del deseo, evitando la búsqueda del deseo y el placer, evitando al máximo el dolor o el sufrimiento. Y así somos. Y así somos, pero es que lo que pasa es que cuando estás evitando totalmente el dolor y en busca solamente del placer, te vas a perder de los mayores placeres de la vida. ¿Y cuáles son los mayores placeres de la vida? Te voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? Hay veces evitamos estudiar, pero no estamos perdiendo ese placer que se obtiene cuando se tiene el triunfo de estudiar, de un reconocimiento, y es que de eso aplica entender. para todo, cuando queremos ir al gimnasio y a la final
No, y a mí, al gimnasio, yo que soy tan malo para eso. Yo también. Yo prefiero salir a caminar 5 vueltas a la redonda. Cada vez que me levanto digo, hoy sí, mañana no. Ese sufrimiento es el que nos cuesta tanto. Incomodarnos, pues. Y estamos perdiendo el mayor placer de tener una vida saludable. Claro. Ahorita lo último que hablé fue Jesús, pues que en su momento antes de que le van a crucificar le pidió a su Padre Dios, aparte de mí este cáliz, pero tomó una actitud que éramos de nosotros tomar siempre. Él quería que Dios le quitara ese cáliz, o sea, esa situación en donde le iban a crucificar, pero él dijo que se haga tu voluntad, no la mía, y aceptó con resignación lo que estaba sucediendo y lo vivió hasta su fin. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llegan nuestras circunstancias difíciles y nos quedamos solo en Dios, quítame esto, por favor, que se quite esto, yo no quiero esto, pero no pasamos al otro lado, en donde aceptamos lo que se está viviendo y lo vivimos y al final de ahí sacamos algo bueno. Me dejaste pensando ahí, no voy a hablar de filósofos, pero hay un filósofo hay un filósofo un poco polémico que dijo Dios está muerto. Pero yo creo que cuando yo empecé con la filosofía yo dejé de ser creyente y volví a ser creyente, a creer en Dios con la filosofía. O sea, eso fue lo que más me acercó a Dios. La filosofía me llevó a acercar más a Dios. Pero ¿cómo ocurrió esa transición? La transición fue leyendo y entendiendo qué es Dios para nosotros. Y una de esas maneras en que yo encontré a Dios fue cuando yo leí a este filósofo una parte y decía Dios está muerto. Pero era ¿por qué? Porque nosotros estamos matando a Dios. ¿Y cómo lo estamos matando a Dios? Pues con todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Con todas esas cosas que nosotros estamos evitando el dolor, con la manera que estamos dejando de creer. Claro. Y es que Dios le quita a uno una carga de hacer las cosas que para mí son imposibles. La carga de que yo no pude. Esa carga se nos la quita Dios y ese sufrimiento se va para donde Él. Prácticamente anteriormente los griegos se me dañó la casa, sí, pero es que fue Zeus el que le dijo a él y no fue culpa de él, fue incluso culpa de Zeus que le habló unos sueños a él y él vino y me destruyó la casa. Quitaban la responsabilidad completa de las personas, de los actos que hacían. Todo era culpa de Dios y no estamos lejos porque en este momento mucha gente está así, todo es culpa de Dios. Realmente a uno le queda muy fácil. Sí. ¿Por qué me pasó esto? Porque Dios lo quiso. Sí. Y se quita uno de la culpa completamente, de la responsabilidad. Un amigo mío ateo que dice que es ateo, pero me parece que es muy difícil que uno odie a un ser que no existe porque él dice, si Dios existe, todo es culpa de él. Así es sencillo. Y olvidamos que es que somos los seres humanos los que estamos creando todo este mal. A ver. Todas estas guerras, todas estas dificultades, por el odio, por el ego o por la inconsciencia profunda, como le dicen. Fue el inicio que te dije de que nuestra voluntad, bien, o sea, Dios nos dio libre albedrío. Sí. Y esa libre decisión de irse libre y hacer lo que nosotros queremos, llegó acompañada de la responsabilidad que tenemos de tomar nuestros actos y de responder por lo que hacemos. Es algo como lo que yo le decía al hijo mío hace poquito, nosotros podemos pensar 1000 cosas y nadie está libre de decir he pensado cosas buenas y he pensado cosas malas, horrendas, y también he pensado cosas muy buenas. Usted puede pensar demasiadas cosas, pero son sus actos los que definen la persona que usted es. Claro, total. Y es verdad, pues siempre estamos con pensamientos buenos, pensamientos malos. ¿Te acordás que el día que yo vine, donde te planteé que hiciéramos esta conversación, cuando yo le reclamé a Dios, bueno, ¿qué es lo que está pasando con todas estas guerras? A mí se me vino a la mente cuando Jesús el Mesías nació, que nació en un pesebre. Pues usted imagina a la Virgen María con los dolores de parto, el José tocando puertas y nadie le quiso dar posada para que naciera Jesús, o sea, el Mesías. Empecemos por ahí. Entonces a mí eso me hizo reflexionar, es que realmente tenemos demasiadas expectativas y demasiados pensamientos alrededor de una cosa. Claro, el nacimiento de Jesús lo pusimos como, ay, la Navidad, algo bonito, pero la realidad fue que María tenía dolores de parto, estaba apurada y no encontró otro lugar sino un pesebre donde nacer su hijo. Si uno le cuentan esa historia en este momento y dice, ay, qué pesar, pues uno lo dramatiza. Uno dice, ay, no, pobrecita, le tocó que tener el hijo en un pastalito con un montón de animales. Pero resulta que el silencio de Dios a mí me dice,
a mí me dice que hay que guardar silencio interior. El silencio de Dios para tantas circunstancias me indica que, y ese nacimiento de Jesús así me indica que las etiquetas y los juicios están en nuestra mente, no en la realidad. Somos nosotros los que construimos todo ese mundo de sufrimiento, porque mire, Jesús nació ahí y siendo el Mesías y siendo la Virgen María una santa, nació en esas circunstancias. Y no hubo quien dijera, ay, es horrible, pobrecita, le tocó tener un hijo en un pastal, no había quien la atendiera, a José le tocó otra vez tener el bebé ahí, no había quien hiciera drama. Y el silencio de Dios nos indica que nosotros tenemos de guardar más silencio interior. Pero también hay una construcción, porque mira que están los dos lados. Desde que lo vemos chiquito, y como el pesebre, y tan hermoso el pesebre, y tiene un burro al lado, el niño con el niño y la Virgen María y José ahí juntos como una familia, contrastado a la realidad como es, cruda, que sí nos duele. Es que lo hemos romantizado con el pesebre. Romantizamos eso que nos hace sufrir, porque ¿quién va a querer tener un hijo en un raizal ahí, en un pastal y con todo? Mi esposo va a tener un hijo y que nadie le quiso abrir la puerta y darle un lugar para dormir. No, y además ponete el pesebre que lo ponemos siempre hermoso, con el niño ahí cargado, la cantidad de sangre que pudo haber ahí. Váyanse ahí a José y a María con su chiquillo, pues con el chiquillo. No, debe ser hermoso esa escena, me la estoy imaginando. El caso es que para nosotros es de aplicar día a día, tratar de mermar los significados que tenemos, tratar de hacer el silencio interior y mermarle a tanto significado negativo que tenemos a todas las circunstancias. Mira que hay algo que yo siempre digo, que son las palabras las que construyen nuestra realidad. Son esas palabras que nosotros decimos y hacemos las que nos cambian la expresión de las cosas. Entonces cuando hay una cantidad, y el lenguaje nos ayuda con eso, hay una cantidad de lenguaje que nos afecta, nos va a aumentar mucho más el sufrimiento. Si hay otras palabras que nos podemos decir y mengua el sufrimiento y nos ayuda a seguir. Porque hay otra cosa que nosotros tenemos que tener a consideración, que hay un devenir del mundo, o sea, hay un momento, el tiempo no se detiene. El tiempo es cambiante, o sea, lo que pasa es que, bueno, el tiempo nos ayuda a medir, ¿cierto? Es una medida que nos ayuda a entender cómo está pasando a través del día, de las horas, pero es un devenir que no podemos detener. O sea, nosotros hoy o mañana o pasado mañana me voy a levantar sintiéndome viejo, cansado, y es porque hay un devenir que viene, y ese devenir va a traer con el sufrimiento. Pero nosotros podemos construir cómo va a ir yéndose ese río, cómo es, si es caudaloso o si es tranquilo, si vamos a abrir o no un camino, y nosotros somos con esas mismas palabras el que nos decimos si estamos bien o si no estamos mal. Ahí es donde quizás sea fortaleza mental, o quizás simplemente nos estamos diciendo las palabras equivocadas. Lo que pasa es que eso es como decía James Allen, el pensamiento es como un jardín. Usted puede sembrar flores muy bonitas y sacar la maleza, pero el problema es que nosotros culturalmente ni en la escuela nos enseñan a cuidar un jardín de la mente. Entonces básicamente en la mente se graba todo lo que tú has vivido, todo lo que has escuchado, todas las cosas que has visto en 1000 veces una misma película, se te graba todo eso en tu mente y tú nunca lo controlaste. Entonces después, ¿por qué soy tan negativo? ¿Por qué soy tan pesimista? ¿Por qué me aflijo con las circunstancias de manera tan fácil? Porque realmente no nos cosas de jardín. Me te voy a decir otra. Hay una cantidad de palabras con las que crecimos de niños. Por ejemplo, yo quité una frase que me hacía daño, y era la de todo tiempo pasado fue mejor. Ay, qué tortura. Es una tortura. Claro. ¿Por qué? Porque es que el tiempo pasado es cuando usted era un niño, y pues cuando usted era un niño había una fantasía y todo era bonito. Mientras ahora tenés una conciencia de la realidad, ay, claro, eso es horrible. Es horrible. Y bueno, aparte de que entonces ya tenemos que saber que tenemos que abrir los ojos, pero también tenemos la posibilidad de crear, porque el ser humano es creador. Entonces creo que va de la mano ambos. Nosotros decimos de las palabras y los pensamientos que nos decimos, con una mirada de la realidad para construir realmente. Para construir. Viste, hablando de eso de todo el tiempo pasado fue mejor, hay una frase de la rama mística del Islam, la dijo, si mi memoria no me falla, Rumi, un maestro de ellos, que dice:
El pasado y el futuro ocultan a Dios de tu vista. Quémalos con fuego, sin anestesia. El pasado y el futuro ocultan a Dios de tu vista. Quémalos con fuego. A ver, a mí me ha generado, eso es como un conflicto que yo tengo y creo que me vas a ayudar hoy. Sí. A mí siempre se me ha dicho, bueno, el pasado pisado y el futuro pues no se sabe, vivamos el presente. Pero si no te proyectas a un futuro, ¿cómo vivir el presente bien, pero sin arruinar mi futuro? Lo que pasa es que hay una ley, y le recomiendo ese libro, ay, se me olvidó el autor, bueno, se los debo. Es el libro de la intención, o sea, es importante tener intención, la intención de proyectar, ¿cierto? Y construir lo que vos decías antes. Pero si vivimos obsesionados con el futuro, pensando en el futuro, pues no estamos disfrutando el presente. No estamos disfrutando el ahora, no estoy honrando el ahora. Hay una cita bíblica que lo dice así: el que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. O hay otra, eso es en cuanto al pasado, o sea, hay que poner las manos en el arado y mirar el arado, para concentrarse en el ahora. O cuando Jesús decía de que no se preocupen por el mañana. Es que en parte también lo veo como acoger el futuro y el pasado de una manera diferente. No vivir en ellos, vivir en el presente, pero reconocerlos como tal. Porque Claro. si no reconoces el pasado, vas a cometer los mismos errores del pasado y nunca vas a poder trascender, nunca vas a poder evolucionar. Pero si vives en el futuro, vives proyectándote. Pero si te quedas solamente en el presente, pues no vas a poder construir nada, porque vas a vivir del día a día, en la inmediatez. Pero es que si el presente lo construyes con intención, es diferente. Si tú tienes una intención, en ese libro que dice la ley de la intención, tú la siembras en tu interior día tras día y vos vas detrás de lo que ya tienes de intención. Pero no tenés que estar obsesionado con la mente, porque es que mucha gente se obsesiona con una idea, la sigue en su mente, pero no en su realidad. Definitivamente. Entonces ahí donde el pasado y el futuro ocultan a Dios de tu vista, quémalos con fuego. Ahí es donde estamos creando una fantasía. Literalmente, pero tampoco tenemos las agallas de ir por eso que soñamos. Entonces, porque nos queremos vivir con el placer de la fantasía. A ver, no es un tema que vamos a tocar hoy, pero yo creo que también a veces cuando evitamos el sufrimiento, también estamos evitando el fracaso. Porque hay veces puede pasar lo que te pasó a vos en la universidad, de que realmente no se dio. No se dio, es que a veces uno no es capaz y a veces no se puede. Esa es si todas esas oradores motivacionales de tú puedes, a veces no se puede y hay que aceptarlo, no se pudo. Yo edito de mí, Daniel se trasnochaba explicando. Él era el nerd de la clase. Era nerd. Usted era el juicioso que me explicaba. Yo no sé si era el mejor o era el mejor, pero me explicaba y era con la paciencia y nos esforzábamos y me esforcé y me echaron. Entonces hay cosas que... Y me echaron precisamente por una circunstancia que estaba fuera de mi control, que era una enfermedad que en ese momento tenía. Y el medicamento me estaba perjudicando la vida, por decirlo así. Entonces hay momentos en que uno no puede y que hay que honrar el presente y aceptar las cosas como son y desbaratarnos de todas esas ideas que no nos sientan bien, que nos entran en reversa, toda esa idea de éxito, que en últimas... Es que a ver, en una parte sí y en una parte no. Eso es un punto medio. Sí, tomemos café. Hay que entrar al punto medio en decir en qué momento me detengo y en qué momento sí me debo de decir sí puedo, sí me debo motivar. Porque entonces también podríamos decir no puedo y paramos a hacer quizás algo que sea maravilloso. Digo que si está dentro de tu control, tú puedes. A ver, nuevamente, y no va a ser un tema de acá, pero qué cosas están bajo nuestro control. Nuestro propio ser. Pero si por ejemplo a mí que se me mete una enfermedad de entrada, me tomo un medicamento que me altera la vida, ya no está dentro de mi control. Hay una filosofía que sí quiero mencionarla, que está muy de moda últimamente, que es el estoicismo. Ah, sí, está de moda. Está muy de moda. Está muy de moda. Sí. Y yo creo que a todos nos llama mucho la atención, no solamente porque el estoicismo nos ayuda a tener una vida más feliz, sino por todas las enseñanzas que tienen en su día a día. Y hay una parte donde se decía, no tenemos control casi de nada,
ni siquiera de nuestro cuerpo mismo. No tenemos control de casi nada. Sí, es verdad. Solo que podemos controlar algunas reacciones de lo que nos está pasando. Te doy un ejemplo. Yo no puedo evitar que estar aquí hablando hoy con Irene, grabándonos, no me dé miedo. A mí esto me llena de miedo. Lo que yo no lo puedo controlar. Lo que puedo controlar es no salir corriendo y hablar. ¿Cierto? Quizás más adelante no podré controlar una enfermedad, pero sí puedo controlar cómo afrontar esa enfermedad o cómo afrontar eso que yo no fui capaz de hacer. Eso sí, pero como lleguen las cosas, lo que yo sienta que va a ser ira, yo puedo sentir rabia, porque una cosa no me gustó, me molestó, pero sí puedo controlar pasar a la ira, sí puedo controlar eso de mí, sí puedo controlar una cantidad, pero finalmente no va a poder controlar casi nada de lo que está en nuestro ambiente. El tema del control es muy tremendo, porque uno cree que controla, pero realmente no. Y yo creo que ahí... Ahorita en mayo que yo estaba haciendo la producción para temporada y mi hijo se quebró el pie, ¿te acordás? Pues me tocó yo elegí quedarme con mi hijo en la casa porque es un niño de 2 años con el pie quebrado, quiere correr, quiere jugar y darle la frustración de no poder caminar. Entonces, eso que yo había proyectado, que había controlado, que era producir y aprovechar temporada, pues, no sé. Yo creo que la manera más donde yo veo eso que uno no puedo controlar es cuando uno maneja. Es que son tantos factores. Yo creo que cuando manejan hay que confiar en el de allá, Finalmente no confías en nadie. Sí. Porque el de allá y el de acá se te van a meter y van a causar un accidente. Y así el otro tenga la culpa, vas a perder un viaje de plata. Sí, es verdad. Pero sí hay, o sea, yo digo que el tema del control es un tema de discusión largo, porque si hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no. O tal vez cambiar la palabra controlar. No, y para mí está también relacionada con el sufrimiento en la medida que nosotros vamos a querer tener como unos deseos y esos deseos vamos a querer controlarlos. Pero entonces hay momentos en que nos dejamos llevar de ellos. Y el problema de vivir mucho en el deseo, que va en parte de lo que es el problema del sufrimiento, es cuando estamos en busca del deseo y lo saciamos. Si tenemos un deseo, cualquier cosa, jugar play en mi caso, o comernos algo que nos gusta, cuando lo saciamos se crea un nuevo objetivo del deseo. Sí. Y antes, cuando saciamos vamos a crear uno nuevo y él cada vez va a subir en esa vara. Y si nosotros no logramos controlar esos deseos que nosotros tenemos, ahí es donde vamos a empezar a sufrir. Y realmente esos... Y a estorbarle la realidad y la vida, y el día a día. Ese es un principio del budismo. Dice que la raíz del sufrimiento es el deseo y el apego. Si usted controla el deseo y el apego, disminuye los niveles de sufrimiento. Bueno, vamos a decir algo que es claro y todos los filósofos lo dicen, todo es lo mismo. Si partes de ese budismo y lo comparas con muchas cosas del estoicismo, dicen exactamente lo mismo, pero en otras palabras, porque todo es lo mismo. Sí, no, pues en la religión sí se ven muchas cosas parecidas. Porque, por ejemplo, para los hinduistas que creen en la reencarnación, ellos dicen que el fin del sufrimiento, tú dejas de reencarnarte, que es el fin del sufrimiento para ellos, la definición, es cuando te conectas con la divinidad. O sea, tú te logras conectar en esta tierra con la divinidad y ya dejas de reencarnar para ellos. ¿Cierto? Fin de sufrimiento. Para nosotros los cristianos, cuando nos conectamos mucho con Dios y vemos esa paz que supera todo entendimiento, pues vamos al reino de Dios. Entonces, y es el fin del sufrimiento. Es que todo es lo mismo, porque finalmente lo que queremos es evitar completamente el sufrimiento, es que si acabe, ese es el paraíso para nosotros. Y yo creo en ese paraíso, yo creo en una conexión con Dios de que ya esté sosegado toda la parte mental y emocional. Del lado de la filosofía es cómo evitar ese sufrimiento que es inevitable. Tenemos un sufrimiento que no vamos a poder detener y que va a llegar, y desde el lado filosófico vamos a tener que abrazarlo, acogerlo, como Jesús abrazó la cruz. Como Jesús abrazó la cruz. Y entonces cuando ya lleguemos a poder abrazar ese sufrimiento, es que ese sufrimiento se va a ir apaciguando. No, y el sufrimiento ya se convierte en un significado. Hay alguien del que quiero hablar y es de Facundo Cabral. ¿Lo has escuchado?
Facundo Cabral le tocó que emigrar de Argentina a México porque lo consideraban un músico de protesta y bueno, tuvo dificultades con los militares de allá. Y a los 2 años su esposa y su hija murieron en un accidente y le dio cáncer y estaba perdiendo la voz. Teso, y vos lees el libro de él que dice no estás deprimido, estás distraído, y quiere decir que él tuvo una profunda catarsis con todo el sufrimiento. Básicamente a él le trajo la iluminación del sufrimiento. Voy a leer un fragmento de él, lo voy a sacar de acá el pastel. No estás deprimido, estás distraído, de la paz. Por eso te pregunto cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir. Porque no se puede hacer las dos cosas a la vez. No estás deprimido, estás distraído de las maravillas que suceden alrededor de ti, desde nacimientos a cosechas, desde revoluciones a conciertos, desde campeonatos de fútbol a viajes interplanetarios. Eso. Está profundo. Profundo, profundo. Y todo el libro de él es profundo. Uno se mueve, se sacude cuando lo escucha. Mira que cuando hablamos de todo este tema del sufrimiento, también es porque dejamos de percibir las cosas y los pequeños detalles que tenemos en el día a día y que los dejamos de disfrutar porque nos distraemos con otros temas que no son de pronto no tan importantes, o de pronto que los podemos ver desde otro punto de vista y no sufrimos, y dejamos de percibir cosas hermosas como un día bonito o una sonrisa, y empezamos a sufrir por unas cosas que no vienen al caso, que no son tan necesarias, que podemos verlas de otra manera, y dejamos de disfrutar las cosas que sí deberíamos de disfrutar, como una hermosa familia, una buena compañía. Pero es eso, es el pensamiento compulsivo incesante. Ese bla bla bla. ¿Te acuerdas del video que yo hice sobre aprender a apagar nuestros pensamientos? Es porque tenemos, y hay gente que vive con un torturador adentro. O sea, su mente es su peor enemigo, les dice 1000 cosas negativas, que el café quedó maluco, que esto, que lo otro, que lo otro. Si uno aprende a apagar los pensamientos y a entrar en la paz de Dios, seguro de disfrutar todo ello. Y tal vez ese sufrimiento que le pasó a Facundo Cabral, que lo hundió porque le dio depresión, imagínate perder la esposa y la hija en un accidente, estar por fuera de su país por problemas, y que le pase eso, después le da cáncer. ¿Se imagina qué le pasó a él por dentro? Bueno, no me lo imagino. Eso, pues, terrible. Pues yo estando los pantalones de Facundo Cabral, no, terrible. Pero él llegó al punto de un nivel de sufrimiento que ya no va a sufrir más, y entró en la paz de Dios. Y en esa paz mental pudo valorar todo lo que tenía, aunque no tenía a su esposa ni a su hija. Mira que cuando nosotros vemos desde ese punto de vista, una enfermedad no es ni mala ni buena, o la muerte no es ni mala ni buena, es como nosotros la afrontemos o como nosotros la percibamos, y aplica para cualquier cosa. Una casa simplemente es una casa, no es ni malo ni bueno, es simplemente material, solamente una construcción de lo que nosotros hicimos del día a día, y nosotros somos los que volvemos la casa buena o los que nosotros volvemos la casa mala con nuestras mismas acciones o con nuestra misma forma de hacer. Y en ese punto, si nosotros logramos tener esa idea de que las cosas no son ni buenas ni malas, y somos nosotros los que construimos las cosas buenas y malas, ahí es donde nos vamos a empezar a entender qué es el sufrimiento para poder afrontarlo. Porque cómo afrontar el sufrimiento, o cómo llegar lo que vivió Dios, Jesucristo, lo que vivió Facundo, cómo lograron superarlo, tuvieron que haber entendido. Jesucristo antes de la cruz tuvo que haber entendido lo importante y las millones y miles de millones de personas que él iba a afectar, y en la historia. Y se afrontó y lo entendió. Facundo también. Y yo pienso que en la medida que nosotros entendamos cuál es lo que nos hace sufrir, ahí vamos a poder evitarlo también. Ahorita que mencionaba sobre qué es lo que nos está haciendo sufrir, hay un tema que es súper importante, y es que resulta que el dolor físico, si no existiera el dolor físico, por ejemplo, que me duele un riñón, nos daríamos cuenta de que el riñón está enfermo y hay que curarlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el dolor físico viene con un propósito de salvarnos de algo peor, ¿cierto? Entonces,
traigo la analogía porque en el dolor emocional también nos dice que hay algo en nuestro interior que hay que resolver. Que ese sufrimiento que tengas hoy por X o Y motivo, vas a preguntarte qué tengo que resolver en mi interior para quitarme esta carga. Sabes que traes este tema y parece que es tan importante porque anteriormente o en mi mundo, ¿cierto? O lo que yo percibía, estos malestares emocionales no eran importantes. Era como, ay, ¿usted para qué está llorando? O más fácil, los hombres no lloran. Entonces reprime tus sentimientos, o vos si sos capaz, deja la bobada, ¿cuál es el show? Este otra vez está haciendo show, o este me tiene envidia. No le damos mucha importancia a lo que sentíamos y a lo que sentían las demás personas. Y en ese mundo, para mí, estamos abriéndonos a entender que las personas sí tienen problemas psicológicos, sí tienen problemas mentales, sí hay un sufrimiento mental y hay veces que nos invade. Hay unos que los afrontamos y los resolvemos y otros que no, pero todos tenemos rollos mentales que hay que resolver, todos. Para mí eso fue revelador. Decir, yo como hombre puedo llorar, yo como hombre puedo expresarme y yo puedo decir eso a las demás personas sin miedo que me juzguen. Y si me juzgan, también debo decir, listo, me juzgaron, lo suelto, pero logré decirlo. Porque también, ¿qué pasa? Como vos decís del dolor, cuando nosotros no logramos expresar nuestro malestar, no logramos poner en palabras lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos, ahí es cuando empezamos a sufrir más y cuando vamos a estallar en algo peor. Claro, que lo reprimimos. Y esa represión nos la han enseñado desde chiquiticos. Y desde chiquiticos nos han dicho una cantidad, para mí, de que no son buenas frases, no son buenas palabras. Para mí son en parte mentiras, en las que me vuelve más complejo poder tramitar esas emociones o esos problemas mentales que estoy teniendo o esos dolores que estoy entendiendo que no sé ponerlos en palabras. Cuando los pongamos en palabras, vamos a ver cómo cambia la perspectiva de lo que vemos. Sí, total. Eso me hace acordar del apóstol Pablo. Vea, el apóstol Pablo fue 5 veces azotado con los 40 latigazos de los judíos. Fue apedreado, naufragó varias veces. Y después de todo eso, dijo la siguiente frase: he aprendido a contentarme con lo que tengo, pues todo lo puedo en aquel que me conforta. El sufrimiento le generó una catarsis de que, ¿qué le hace? O sea, él ya no se optó por la posición de víctima, sino por la posición de no me importa. No le doy una carga negativa a esta situación, a tal punto de decir, es que yo estoy contento con lo que tengo, sea con la pobreza, o sea porque estoy en la selva con muchos animales y en peligro, porque también le pasó de todo, sea en la situación que yo tenga, estoy contento. Por definición, a Pablo le pasó la iluminación budista, el fin del sufrimiento. No, y te voy a decir algo, más de ayudar a terminar esta frase que es súper religiosa. Sí, vamos a ver si me acuerdo. Es súper famosa, es: una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cómo es antes? Pues llegues a mi casa, bueno, y finaliza eso. Una palabra tuya bastará para sanarme. A mí siempre me ha impactado mucho esa frase, es porque una palabra, o sea, la palabra como tal, sanadora, sí, la palabra de Dios, o sea, profundo. Yo no lo había pensado así. Es súper importante eso, porque es que es la palabra la que nos va a llegar realmente a sanar. Sí, total. Sí, buenísimo. Me voy reflexionando. Con este final, bueno, vamos a llegar a la recomendación y vamos cerrando este tema tan candela. Bueno, ¿qué vamos a concluir de todo lo que hemos hablado? Bueno, desde el lado filosófico, yo puedo concluir que el sufrimiento es inevitable y que tendremos que entenderlo y acogerlo y afrontarlo, y en esa medida vamos a poder minimizarlo. Muy bien. Yo desde el punto de vista espiritual, creo que lo más importante es conectarse con mi mundo interior y entrar en esa paz de Dios, aceptar mi pasado, honrar el presente y vivir con intención al futuro. Súper bien, está bien.
Sí, cierto.